Mire, señor Sánchez, la deuda pública con usted se ha incrementado en más de 500.000 millones de euros, un 42% más. Pero yo no le vengo a preguntar de eso, y por supuesto usted no me quiere contestar. Yo vengo a preguntarle en nombre de millones de españoles que suben al coche temerosos de tener un accidente por el estado de las autovías. Yo vengo a preguntarle en nombre del 1,5 millones de ciudadanos que cogen diariamente cercanías o rodalíes y ven las incidencias y las anulaciones de sus trenes. Vengo a preguntarle en nombre de los malagueños que llevan 3 meses sin AVE y no saben cuándo van a volver a reponerlo. De todos los que compramos un billete de AVE y no sabemos si vamos a salir y si vamos a llegar. Y sobre todo en nombre de la mayoría de los españoles que estamos preguntándonos qué ocurre con las víctimas de Adamuz a las que ustedes le han mentido constantemente. Señorías, el AVE era una marca España y este prestigio lo han dilapidado. Señor Sánchez, ¿por qué ha disminuido un 30% los pasajeros de AVE con usted de presidente? ¿De verdad cree que no le debo una disculpa a nadie? ¿De verdad cree que los españoles merecemos que con nuestro dinero de seguridad se paguen las amigas del anterior ministro de Transportes? ¿O paguemos el sueldo del ministro actual que se dedica a insultar a todo el mundo en redes sociales porque usted se lo indica? Señor Sánchez, lo único que es más vergonzoso que su corrupción es su falta de humanidad. Es usted implacable recaudando. Es insensible a los problemas de la gente. Está a años luz de ellos, por eso no puede salir a la calle y por eso usted va más veces a China que a Adamuz o a Paiporta. Hoy, la mayoría de los españoles ya sabe que usted gobierna contra ellos. Lo único que empata con su corrupción, señor Sánchez, es su incompetencia. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Armengol. Señor vicepresidente, yo tendría que comenzar dándole la enhorabuena. Ha conseguido usted escalar hasta la vicepresidencia del Gobierno. Aunque, claro, viendo cómo han acabado las manos derechas del señor Sánchez, 2 en prisión y otra exiliada en Andalucía para perder por él, igual casi mejor le doy el pésame. Mire, usted estaba esta semana en un programa de radio y decía que se sentía usted completamente indignado por la corrupción, como cualquier ciudadano. Entonces yo le quiero preguntar, ¿a usted le indigna que un ministro de Transportes de este Gobierno esté en prisión? ¿A usted le indigna los amaños de contratos que están siendo investigados por la justicia de algunos ministerios de este Gobierno? ¿A usted le indigna que una empresaria haya acreditado ante el Tribunal Supremo que llevaba bolsas con dinero negro a Ferraz? ¿A usted le indigna que la mujer del presidente del Gobierno se haya aprovechado de ser la mujer del presidente del Gobierno para sus negocios? Señor Cuerpo, si a usted todo esto le indigna, como a cualquier ciudadano, ¿por qué aceptó ser usted vicepresidente de toda esta corrupción? Muchas gracias. Gracias. Mire, señor Cuerpo, yo le agradezco el tono, de verdad, porque otras veces cuando yo preguntaba a la vicepresidenta me insultaba, me gritaba, me calumniaba. Sí, entonces yo le agradezco el tono, pero claro, ser educado no es ser moderado. Y ser moderado no es ser cobarde. Usted esquiva las preguntas y usted pretende disociar. Usted es vicepresidente para mentir con los datos económicos, pero también para asumir la corrupción de este Gobierno. Yo le he hecho preguntas muy concretas. Le he preguntado por una corrupción muy concreta y se lo vuelvo a preguntar. Si usted está indignado por la corrupción de este Gobierno, ¿por qué es vicepresidente de este Gobierno? Usted tomó una decisión el día que aceptó ser vicepresidente de Pedro Sánchez. Usted asumió esa corrupción. La de Sánchez, la de su Gobierno, la de su mujer, la de su hermano, la de su partido. Esa es la decisión que le ha traído hasta aquí. Por eso usted no puede disociar, por eso usted no puede esquivar estas preguntas. Usted no puede decir que está indignado por la corrupción y sentarse a la izquierda de Pedro Sánchez. Usted no puede decir que es moderado y estar en un Consejo de Ministros con gente como Óscar Puente. Usted no puede decir que es coherente y justificar los ataques del señor Bolaños a los jueces. Usted el día que aceptó ser vicepresidente de Sánchez tomó otra decisión. Usted eligió entre la honradez y su ambición, eligió su ambición. Esa decisión es la que le ha traído aquí y por eso usted tiene que dar respuesta por la corrupción de Sánchez y de todo este Gobierno, señor Cuerpo. Muchas gracias. Señor Cuerpo, no presentar los presupuestos no debe ser ni muy técnico ni muy profesional. Pero yo me voy a centrar en su cohete frente a la realidad de los españoles. Y si le parece, con un doble enfoque. El enfoque de la calle y el enfoque de los datos. El enfoque de la calle. Mira, yo le invito a que se venga conmigo a Sevilla. Una buena semana, estamos en feria. Cuando coja el AVE, entenderá por qué los españoles se quejan de su gestión y especialmente del señor Puente. Luego le invito a que vayamos a ver a un autónomo y le explica a usted por qué no aplican el régimen de franquicia de IVA para los que ganan hasta 85.000 euros o por qué no paran de subir las cotizaciones sociales. Si le parece, luego nos vamos a visitar una pyme y le explica a usted por qué el absentismo ha pasado de 14.000 millones de euros
a más de 33.000 millones. Y ellos le explicarán cómo lo sufren tanto el empresario como los trabajadores. Y cuando terminemos eso, si quiere, salimos a la calle. Y entonces usted le pregunta a los ciudadanos, a los sevillanos, por qué a la pregunta del CIS de cómo se consideran, el 19,6% de los españoles se consideran de clase baja o pobre. Cuando ustedes llegaron, solamente el 3%. Se ha multiplicado por más de 6. Si quiere, además, cuando hablemos de los datos. Si hablamos de los datos, ustedes, además de maquillarlos, ahora se dedican a atacar a todos aquellos que dan datos que a ustedes no les gustan. Yo le pido que me diga si los que le voy a dar son ciertos o no. Ustedes han subido la presión fiscal desde el año 2018 2,1 puntos y la media de la Unión Europea ha bajado 0,7, datos de Eurostat. ¿Es cierto que las rentas de más de 17.000 euros pagan más impuestos hoy que en el año 2019? Datos de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Banco de España. ¿Es cierto que el salario medio ha caído un 3% el salario real? Datos del INE. Y por último, ¿es cierto que somos el país de la Unión Europea con mayor tasa de riesgo de pobreza infantil? Datos de Eurostat. Todos estos datos son ciertos. Por eso los españoles se preguntan, ¿por qué pago más y recibo menos? Muchas gracias. Muy bien, Juan. Sí, por favor. Señor Bolaños, señor casi vicepresidente primero del Gobierno, no ha habido suerte. No pudo ser. No le ha servido de nada ser el fiel servidor del sanchismo durante todos estos años. Esa ley de amnistía que usted defendió con tanto empeño, los apaños del fiscal general del Estado, delincuente condenado e inhabilitado, esa campaña que usted lidera contra los jueces de nuestro país, esa contratación de la asesora fake de la señora Begoña, todo su apoyo al pequeño Beethoven para que residiese en una caravana en el parking de Moncloa, ese trato de favor a Otegi, a Rufián, a toda la banda del Peugeot, que hasta el Peugeot era falso, sus trabajitos con Leire Díez, todo ha sido en vano, señor casi vicepresidente del Gobierno. Mire, ahí sigue usted con sus insultos a los jueces, nada más y nada menos que desde el Ministerio de Justicia. Mire, deje de humillarse ante Sánchez. No va a ser nunca vicepresidente del Gobierno de España. Hasta ahí ha llegado usted. Es usted otro juguete roto del sanchismo, a la espera de conocer el matadero electoral al que Pedro Sánchez le va a condenar, como a la señora Montero. Mire, es usted el responsable de las relaciones con las Cortes. Usted sabe, igual que yo, que la señora Armengol ya no debería estar sentada ahí. No debería estar sentada ahí desde hace mucho tiempo. 2 años mintiendo la señora Armengol. Mintiendo en sede parlamentaria, mintiendo en sede judicial, ha mentido incluso hasta en el Tribunal Supremo. ¿Sabe usted que eso es un delito? Como presidenta de Baleares, le abrió las puertas a una trama corrupta en esa comunidad. Casi 4 millones... Un momento, señor Tellado. Silencio, por favor. Un momento, señor Tellado. Silencio. Silencio, por favor. Tiene la palabra. Señora Muñoz, por favor. Señor Tellado, cuando quiera. ¿Sabe usted que ha mentido durante 2 años? Como presidenta del Gobierno de Baleares, le ha abierto las puertas de esa comunidad a una organización corrupta. 4 millones de euros de adjudicaciones con sus correspondientes mordidas. Dice que no les conocía y la UCO al final encontró hasta 65 mensajes, algunos cariñosos. Ustedes no tienen un problema con un juez. Tienen un problema con toda la justicia, con la Audiencia Nacional, con el Tribunal Supremo, con los juzgados de toda España, con la UCO, con la Guardia Civil. Ustedes no son un gobierno, ustedes son una organización criminal. Entréguense a la justicia. A la justicia. Mire, señor Bolaños, atacar a un juez por procesar a la mujer del presidente del Gobierno no es libertad de expresión, no. Es una estrategia política perfectamente diseñada por el presidente del Gobierno aquellos 5 días que desapareció. La libertad de expresión protege a los ciudadanos frente al poder, pero no al poder ejecutivo frente a la justicia. Porque los jueces, y ustedes lo saben, actúan bajo el principio de que nadie está por encima de la ley. Por muy mujer del presidente del Gobierno que se sea, por muy hermano del presidente que se sea, por muy fiscal general del Estado que se sea, por muy ministro del Gobierno que se sea o por muy partido del Gobierno que se sea. Señor ministro, cuando usted señala a un juez, cuando lo ataca, no está opinando.
está ejecutando esa estrategia de su jefe, del señor Sánchez. Y esta estrategia lo que está haciendo es preparar el camino para que cuando llegue una sentencia condenatoria haya una parte de la sociedad que desconfíe de la justicia. Usted está generando desconfianza, un caldo de cultivo para que luego ustedes sean víctimas en vez de condenados. Con esta actitud, señor Bolaños, ¿usted cree que es un digno ministro de Justicia? Señor Bolaños, ¿China es una dictadura? Muchas gracias. Silencio, por favor. Silencio. Tiene la palabra el señor ministro. Silencio. Gracias, señora presidenta. Pregúnteselo usted al señor Rueda, que está allí, al señor Moreno Bonilla, que ha ido, o al señor Fraga, que iba con mucha frecuencia. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora diputada, tiene la palabra. Por favor, silencio. Silencio. El señor Bolaños se escuda en Rueda. Es incapaz de contestar si China es una dictadura. De verdad es incapaz de contestarlo. Un país sin elecciones, sin partidos, sin disidencia, sin libertad. Su modelo para España. Tampoco llamó dictador a Maduro, de hecho, pero a nosotros nos llama, como hoy, racistas y xenófobos. Lo dijo Mario Vargas Llosa. Racistas son los europeos que aceptan para América Latina lo que jamás tolerarían para sí mismos. Censura, represión y tortura. Es decir, lo que hacen ustedes. Claro que también pactan con un partido que considera legítimo matar españoles. Son racistas progresistas. Su prioridad es antinacional. Señor Bolaños, caretas fuera. 4 viajes a China y una cumbre liberticida en Barcelona con aval explícito a la dictadura cubana. Sánchez no es la némesis pacifista de Trump, sino la de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Y pretendía que ella lo blanqueara. Al amigo de Delcy, héroe de los ayatolas y troyano de Pekín, la subestiman a su coherencia y a su dignidad. Señor Bolaños, los enemigos de la democracia comparten 2 vicios: el odio a la justicia y el terror a las urnas. Compruébelo. Petro habla del cártel de las togas. Solo le falta a usted hacer lo mismo. Él, precisamente. Sheinbaum liquidó el Poder Judicial en México. Y usted ha logrado, sí, la mayor transformación de la justicia en décadas. Ahora, la justicia tiene que defenderse del ministro de Justicia. ¡Qué vergüenza! Y las urnas, mírenlos, amarraditos los dos. Delcy y Sánchez, Sánchez y Delcy, unidos por el lobby de Zapatero y por el pánico al pueblo. Los dos saben que no sobreviven a unas elecciones limpias y por eso los dos las rehuyen como tiranos panza arriba. ¿O a qué no, señor Bolaños? ¿A que el camarada Tesanos les da 80 puntos de ventaja? ¿A qué esperan entonces? Atrévanse, exijan elecciones para Venezuela y convoquen elecciones en España. Eso sí es democracia. Señora Presidente, usted utiliza su tono habitual, pero tiene un gran adversario, que no soy yo, es la realidad. Usted, conocida como la mujer bulo, que lo mismo propaga el bulo del 11M como el bulo de la enfermedad del presidente, pues hoy propaga otro bulo, que es intentar asemejar a España con una dictadura. No me haga mucho caso, pero igual no es muy creíble su tesis. Hombre, el Club del Sindicato del Bulo, esos pseudomedios, perdón, no llegan ni a pseudomedios, que le publican cualquier patraña y que usted es la diva, pues seguro que lo publicarán, pero no parece que sea muy creíble que España sea una dictadura. Usted, hablando de derechos humanos, ¿a quién cree que los españoles van a considerar más defensores de derechos humanos? ¿A usted que dice sí a la guerra y por tanto sí a la muerte y sí a la destrucción, o nosotros que estamos en el no a una guerra ilegal e injusta? ¿Usted cree que los españoles creen que defienden más los derechos humanos los de la foto de las Azores que nos metieron en aquella guerra también ilegal e injusta, o los que salimos de aquella guerra con toda la dignidad bajo el presidente Zapatero? Pero mire, usted, que siempre, en fin, pues utiliza este mismo tono, perdonavidas, por encima del hombro, incluso con sus propios compañeros, imagino que estará encantada del pacto clasista, xenófobo, discriminatorio que han firmado ustedes en Extremadura. Mire, es Amnistía Internacional quien dice que el pacto de PP-Vox en Extremadura atenta a los derechos humanos como una dictadura de 3 al 4. Es Amnistía Internacional quien lo dice. Porque ustedes
lo que van a hacer es no dar asistencia sanitaria a los niños cuyos padres no tengan los papeles en regla. Ustedes no van a escolarizar a las niñas cuyos padres estén en situación irregular. Ustedes van a discriminar a todas las personas por su origen, por su raza, por el país del que vienen, porque son ustedes los que han firmado un pacto denigrante, inhumano con la ultraderecha. El problema de nuestra democracia... El problema de nuestra democracia no es que los ultras sean ultras, es que el Partido Popular firma un pacto totalmente inhumano con ellos, como dice Amnistía Internacional. Gracias. Sí, Lázaro. Gracias, señora presidenta. Se lo explico clarito. El gobierno, con insolencia y cinismo, se burla de los españoles. Mire, por ejemplo, cuando dice que los jueces le persiguen, que hace falta más inmigración, que España va como un cohete, que este es un país que funciona, seguro, y al que Sánchez ha colocado en el lado correcto de la historia. Y sin embargo, la realidad dice que Sánchez está de corrupción hasta el cuello, que casi 3 millones de jóvenes españoles han tenido que irse fuera a buscarse un futuro mientras ustedes traen inmigración a mansalva, que la delincuencia extranjera golpea los barrios obreros y amenaza especialmente a las mujeres, que la inmensa mayoría de los trabajadores no pueden llegar a fin de mes, que crece la pobreza, que la sanidad está colapsada, la vivienda imposible, los trenes son un caos y a Sánchez solo le aplaude la dictadura comunista china, jamás el régimen de los ayatolás y esa turbia compañía de extrema izquierda que ustedes se trajeron el sábado pasado a Barcelona. Por eso, señor ministro, millones de españoles están hartos que les roben, les mientan, les insulten, les arruinen y encima se les quieran reír en la cara. Hartos del sectarismo insultante de Televisión Española, hartos de la infamia que supone ver salir de la cárcel a los peores asesinos de ETA solo porque Bildu a ustedes se lo exige. Así que, señor ministro, tenga usted por seguro que ni sus burlas, ni sus bulos, ni sus amenazas van a impedir que Vox siga hablando claro y alto en esta Cámara contra Sánchez, contra este gobierno al servicio de España y reclamando aquello que exigen millones y millones de españoles, esos a los que ustedes han traicionado y abandonado. Es decir, prioridad nacional, es decir, los españoles primero. Pero, señor Puente, verá, señor Puente, la semana pasada usted afirmaba henchido: soy jurista y sigo sin entender qué es lo que se le reprocha a Begoña Gómez. Lo que usted calificó de nulidad del libro, resulta que hasta 7 magistrados, 7, entienden que puede ser constitutivo de delito, no de 1, hasta 4 delitos graves, señor Puente. No, señor Puente, no es usted jurista, usted es sanchista. Y de ahí que su servilismo con su puto amo, como dice usted, y su desprecio por la verdad, la ley y la justicia. Usted, que presume de ser el Perry Mason de Pucela, se ha quedado en el chico de los recados incómodos de su amo, el Luca Brasi de la banda de Pedro Sánchez, que aunque podía ser útil para algunos asuntos, tenía el mismo olfato jurídico que Óscar Puente. Verá, usted llegó al Ministerio prometiendo transparencia y limpieza, y lo que deja es corrupción, opacidad, unos servicios públicos desguazados y 47 muertos, señor Puente. Esa es su herencia. Su primer servicio a la banda criminal de Pedro Sánchez fue intentar tapar todos sus chanchullos con aquella auditoría fake. Y claro, al igual que con Begoña Gómez, usted no vio nada reprochable en la contratación de prostitutas en su ministerio. Le pareció normal que no fueran a trabajar y que acompañaran al ministro en al menos 13 viajes oficiales. Lo sabía hasta su secretaria personal, señor Puente. Tampoco vio nada reprochable en las decenas de contratos amañados y mordidas repartidas entre sus amigos. Los suyos, señor Puente. Usted hablaba de papelitos, cuando en realidad era robar el dinero de los españoles. Otra vez su olfato de fino jurista, supongo. ¿Tiene algo más que decir, señor Puente? Muchas gracias, señor de Olano. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, la pregunta que formulaba hoy el señor Solano es: ¿tiene algo más que decir, Olano, ¿tiene algo más que decir, señor ministro,
Claro, pues mire usted, tengo mucho más que decir. Lo que pasa es que usted elige el peor vehículo para hacerme esa pregunta, porque en 2 minutos y medio entenderá usted que es imposible que yo diga todo lo más que tengo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor de Olano. Sí, para decir eso es mejor que no diga nada, señor Puente. Verá, como buen sanchista, usted necesita mentir para tapar su incompetencia. Afirmó que el tren vivía su mejor momento y la realidad es que han desguazado la alta velocidad. Galicia no tiene AVE o le falta el AVE porque faltan maquinistas y las cercanías son constantes las incidencias como la de esta mañana en Madrid. Las carreteras de su competencia, o mejor dicho, de su incompetencia, están destrozadas y se han convertido en cementerios de vehículos. Más de 3.000 kilómetros con riesgo de accidente mortal, señor Puente. Y todo ello pese a haber dispuesto del mayor presupuesto de la historia. ¿Qué han hecho con el dinero de todos los españoles, señor Puente? Seguro que su olfato de jurista habrá intuido que la pregunta es retórica. Ya sabe que todos los españoles conocemos lo de las bolsas con sobres y con billetes repletos llegando y entrando por la puerta del Partido Socialista. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor de Olano. Señor ministro. Muchas gracias. Bien, la pregunta del señor Olano es el perfecto ejemplo de lo que sirven estas sesiones. Estas son sesiones de bullying político, esencialmente. Es decir, el Partido Popular plantea una pregunta genérica que le sirve para vertir todos los insultos a todos los ministros del Gobierno de España. ¿Tiene algo más que decir, señor ministro? Esta es la pregunta que formulaba usted. Pues sí, mire, alguna cosa más tengo que decir. La primera que tengo que decirle a usted es que para ser usted uno de los diputados mejor pagados de esta Cámara, venir aquí de cuando en cuando, 4 preguntas lleva este año, a preguntarle a un ministro si tiene algo más que decir, francamente, 130.000 euros al año para esto, señor Olano, me parece, en fin, me parece, pero es verdad que el señor Olano también tiene cierta utilidad para el Grupo Parlamentario Popular, porque hace 5 meses, sin ir más lejos, en una comisión votó hasta 12 veces de forma ilegal en la tramitación de una ley sin tener derecho a voto para intentar subvertir una votación en el Parlamento. Señor Olano, promete usted, menos mal, y aquí sí le voy a decir una cosa, usted me pregunta, menos mal que ustedes no van a llegar al gobierno. Se lo digo ya, mire, no van a llegar al gobierno por 4 razones sencillas. La primera es que su líder es muy inferior al nuestro. ¿Qué le vamos a hacer? La segunda es que el equipo que rodea a su líder es francamente lamentable. La tercera es que ustedes no tienen un proyecto para España. Y la cuarta, y la más importante, es que esto, en el año 23, podía ser objeto de duda, pero ahora esto es una certeza que sabe absolutamente toda España. Esto, de las muchas cosas que tengo que decir, es la que le quiero decir hoy. Y también les digo, yo sé que les molesto porque voy con un espejo a cuestas. Todo lo que ven ustedes es el reflejo de lo que son. Yo me limito a ponerles un espejo y eso que ven es lo que son ustedes. Ya siento que les moleste, pero esa es la realidad, señor Olano. Muchas gracias. Gracias. ¿De verdad he escuchado bien? El mayor acosador hablando aquí de bullying. ¡Qué vergüenza, señor Puente! Mire, todo este cúmulo que le ha narrado mi compañero de corrupción, de compra de voluntades, de consumo de prostitución, de bolsas de dinero en la sede de Ferraz, que venían, por cierto, de su ministerio, nos llevó desgraciadamente a una fecha. El 18 de enero de 2026, fecha que usted no va a poder tapar nunca, porque costó la vida de 46 personas. Mire, de todas sus falacias, las más indignantes, las más ruines, son las referentes a la tragedia de Adamuz. Esas son las que le definen a usted como persona y como responsable público. ¿Por qué no, señor Puente? Los maquinistas no se quejaban por su estado de ánimo, los maquinistas se quejaban porque corrían riesgo y tenían miedo por sus vidas. Porque la vía no se rompió el mismo día del accidente, no, sino 22 horas antes, y no fueron capaces de detectarlo por falta de mantenimiento y de auscultadores. Porque los materiales de la vía no eran prácticamente nuevos, como afirmó en esos primeros momentos, de manera fría y calculadora, donde usted jugaba a sobreinformar con el único objetivo de desinformar.
porque es imperdonable que se diesen instrucciones de retirar las vías obstaculizando la investigación. Y es lamentable intentar desacreditar a la Guardia Civil. Señor Puente, las víctimas quieren saber la verdad. Esas víctimas a las que usted fue incapaz de acompañar el día del funeral y que denuncian abandono institucional por su parte. Pero la verdad se sabrá, porque ya le digo, no habrá portal web que tape tanta incompetencia y sobre todo su negligencia. Mi pregunta es sencilla, si considera que está a la altura de la responsabilidad que ostenta. Y como usted ya lo ha demostrado hoy, se dedica a difamar a todo el mundo, a mis compañeros, a mí, a nuestras familias. Todo para eludir su obligación de contestar, ya le advierto, no nos va a callar de ninguna manera. Hoy su pregunta la voy a contestar yo y le digo que usted no está ni estará jamás a la altura de España y lo que merecen los españoles. Por todo esto y porque ha sido reprobado 7 veces, dimita y váyase. Muchas gracias, presidenta. Vienen ustedes de nuevo con el tema de Adamuz aquí, perfecto. No pasa nada. Yo he estado aquí 12 horas dando explicaciones en relación con Adamuz, cosa que no hizo nunca la ministra Pastor cuando sufrimos el accidente de Angrois. Nunca. No pisó por el Parlamento. Esas son las diferencias entre ustedes y nosotros. Pero mire, lo primero, fíjese qué ruin y qué miserable es usted. Me reprocha no haber estado en el funeral de las víctimas. Sí, ruin y miserable, lo subrayo. Ruin y miserable. Fíjese si hay que ser ruin y miserable para reprocharle a este ministro que no estuviera en el funeral de las víctimas cuando esa misma tarde me convocaron ustedes en el Senado para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz. Hay que ser ruin y miserable. Mire, lo que yo he hecho en el accidente de Adamuz es lo que ustedes ni han hecho ni harán nunca cada vez que tienen que afrontar una responsabilidad. La primera, estar en el puesto de mando, no en el ventorro, con nadie. La segunda, dar explicaciones desde el primer momento. La tercera, lamentablemente, abrir una página web para desmentir los bulos que usted ha reproducido hoy aquí en sede parlamentaria. Y mire, ya que habla usted de las víctimas y de lo que las víctimas solicitan, le voy una vez más en sede parlamentaria a recordar que las víctimas han registrado una petición a la Junta de Andalucía personalizada en el señor Moreno Bonilla pidiendo explicaciones por el funcionamiento del servicio de emergencia 112. Insisto, no las pido yo, las piden las víctimas. Yo no les voy a decir a ustedes que son indignos de España, no se lo voy a decir. Yo no le voy a pedir al señor Moreno Bonilla y a su consejero de Justicia que dimitan. Solo les pido una cosa, salgan a dar públicamente explicaciones de lo que sucedió ese día. ¿Por qué? ¿Por qué los operarios del 112 tuvieron que trabajar con papel y lápiz? ¿Por qué tuvieron que hacerlo con sus teléfonos personales? Y que expliquen si eso ha agravado las consecuencias del accidente, ha causado más víctimas o ha producido heridas más graves. Eso es lo que les están pidiendo las víctimas y eso es lo que tienen que hacer ustedes. De lo que tengo que hacer yo, no se preocupen, que sé hacerlo muy bien. Muchas gracias. Personas y que ha destrozado la vida a sus familiares. Ellos piden verdad y justicia y hablaremos cuantas veces sea necesaria hasta que la verdad y la justicia se vea. Lo que ha sucedido con este trágico accidente, del que no le gusta hablar, es que ha puesto de manifiesto las graves incidencias, las graves carencias en el mantenimiento de la red ferroviaria. Vendrá a decir, ¿no?, esos 111 millones de euros de esos fondos que se supone que era para modernizar la línea de la alta velocidad Madrid-Sevilla, a la que pertenecía el tramo del accidente. Y poco o nada hizo. Le advirtieron los maquinistas, le advirtieron los sindicatos del sector, le advirtieron incluso los usuarios y nada o poco hizo por evitar el accidente. Sabía perfectamente, según informaciones que hemos conocido, desde el 2022 el Ministerio de Transportes sabía que no había un sistema seguro en la detección de la rotura de los raíles. ¿Y qué hizo usted, ministro? Nada. No hizo nada, como tampoco hizo nada cuando, llegado el momento, a la hora de ejecutar los presupuestos, miró hacia otro lado, conociendo esos fallos en los sistemas de detección de roturas de vía. Sabemos, gracias a la información
de la UCO, a los que desde aquí queremos agradecer el extraordinario trabajo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, frente a un gobierno criminal que les abandona, frente a un gobierno criminal que con nocturnidad y alevosía va a retirar pruebas, frente a ellos sabemos que la Guardia Civil en ese informe comunica que la rotura del carril ocurrió 22 horas antes del siniestro. ¿Cuántos trenes pasaron? ¿Cuántas personas viajaban en esos trenes? ¿Por qué no pararon la circulación hasta descartar la rotura? Algo pasaba, algo no estaba bien. No era normal la vibración en ese tramo durante meses, tanto que le gusta Twitter. ¿No veía las imágenes de los usuarios quejándose de esas vibraciones? ¿Tanto que le gusta Twitter? Algo pasaba y no hizo nada. Ministro, la negligencia mata. Y por muchas comparecencias que venga aquí a hacer, por muchas entrevistas que conceda, por muchos tuits que escriba, por muchos insultos que nos dedique, por muchas mentiras que invente, ministro del bulo, nada va a borrar su negligente gestión. Y confío en que pronto llegue el día en que tenga que dar las explicaciones necesarias en sede judicial. Por cierto, querella de Vox y tendrá que dar explicaciones. En su intervención, más allá de no reconocer su negligencia, no anunciar su dimisión y no pedir perdón, empezará a vomitar su odio a Vox y empezará a hablar de bulos. Y tirará del comodín del bulo, como hace su jefe. ¿Es un bulo la portada del 20 de abril en la que se ve de nuevo Adif informa de retrasos en la alta velocidad entre Madrid y Andalucía en vísperas de la Feria de Abril? ¿Es un bulo? El centro de control de Adif, que no detectó el Alvia de Alamuz, advirtió problemas de comunicación antes de la tragedia. ¿Es un bulo? La Guardia... Muchísimas gracias, señor presidente. Bienvenidos a la España al revés. La España donde incumplir las leyes de entrada tiene recompensa, donde el español trabaja para el que acaba de llegar y donde millones de españoles se sienten extraños en sus propios barrios. Señorías, gobernar es priorizar y hay una prioridad que ustedes han olvidado, los españoles. Les recuerdo que el primer deber de un político español es proteger de forma prioritaria a los españoles. El segundo, también. Y el tercero, exactamente igual. Y ustedes han hecho lo contrario desde hace ya demasiado tiempo. Y eso es lo que quiere nuestra iniciativa y esto es lo que propone nuestra moción, la prioridad nacional. Señorías, España está sumida en una anarquía migratoria. Una anarquía migratoria impulsada desde el poder, legitimada desde sus ideologías y, eso sí, que pagan los que sostienen la nación y encima lo han hecho sin consultar directamente al pueblo español. Tenemos en España a más de 10 millones de residentes nacidos en el extranjero, 3 millones más en el último lustro. Y esto no es una evolución natural del pueblo español, sino que es una transformación acelerada de España y de nuestro propio ser, estar y parecer. Hablamos de identidad ya que hay barrios enteros que ya no parecen España. Hablamos de seguridad por el aumento de la criminalidad. Hablamos de una transformación demográfica acelerada en tanto que el 20% de las personas residentes en España tienen un origen extranjero y hablamos también del colapso del estado del bienestar, como por ejemplo en sanidad, con listas de espera interminables, meses y meses para operarse, y también de la crisis nacional de vivienda generada por ustedes, pero incrementada por su traición con la inmigración masiva. Porque hoy en España se opta por menos casas, muchísimas más personas, y esa es su ideología, estas son sus políticas y eso es lo que ustedes han querido. Y todo esto responde a una endofobia constante, sí, a un odio a lo propio. Porque ustedes empezaron por relegar al español en su propia tierra. Y en cambio ustedes respetan que unos sinvergüenzas canten español el que no vote o piten el himno nacional, pero en cambio se escandalizan y revuelven porque unos jóvenes patriotas quieran defender nuestra identidad gritando musulmán el que no vote, cuando encima ustedes aplauden cuando se asaltan a las capillas.